Hola, buenos días. Am, ¿Qué tal están? Yo como siempre con el sueño eterno. Buenos días, mister. Buenos días. Con sueño. Rodrigo, ¿por qué hablas con la Osi cuando no estuvo así? Bueno, ya están la mayoría, comencemos. Solo que... la pregunta del millón ahorita es, el año pasado vieron razones trigonométricas. Sí. Va. Entonces esto no les va a llevar tanto. Perdón, casi no se nota esa parte. Vaya, entonces las razones trigonométricas ah, sirven solo para un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si en este caso nosotros tenemos el triángulo rectángulo ABC, que es rectángulo en A, entonces se pueden definir en principio tres razones trigonométricas. La primera, que es el seno del ángulo, que en este caso el ángulo con el que vamos a trabajar va a ser alfa. Y esto va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Que en este caso de esta imagen sería, hola Marco, que en este caso el cateto opuesto sería BA y la hipotenusa sería BC. La otra sería el coseno del ángulo. Y esta sería igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el caso de este ángulo alfa, el cateto adyacente sería este de acá, el que está a la par del ángulo, que sería, valga la redundancia una vez más, CA, porque esos son los extremos que tiene ese lado del triángulo, sobre la hipotenusa, que sería CB.
Y la tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas serían las tres razones trigonométricas. Hola, buenos días, Adonai. Y quiero ver, hay otras tres, ¿no? Que son la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Alguien sabe cómo se definen esas tres? Entonces, No hagámosla. son los cocientes entre los lados de un triángulo, los dos lados, no es eso. Ajá. Son las Pero inversas. la podemos ver como los recíprocos. En esta parte no se confundan con inversos, porque es bastante costumbre de que lo vayamos a confundir con cuando estemos trabajando en la parte de funciones. Con esto, ¿no? No me lo reconoce. Y no está. Okay. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces acá evitemos decir el inverso salvo para las funciones. Acá les vamos a decir recíprocos. ¿Estamos? Ok. Sí, mister. Sí, mister. Entonces la cotangente va a ser igual a el recíproco de la tangente, ¿no? Que en este caso va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante perdón, aquí me salté el ángulo. En este caso, Mister, ¿hola? no estoy segura, pero no está mostrando la presentación, ¿verdad? Perdón. Hoy sí ven las dos. Sí, mister, gracias. Ok. Sí, mister. Entonces, la secante en este caso sería, aquí no es D, aquí es B. En este caso sería CA, perdón, sería CB, porque estamos hablando de los recíprocos, sobre CA. Y el último sería la cosecante de alfa, que va a ser igual a BC sobre BA. Disculpe, mister. ¿Pudiera volver a explicar desde el principio, por favor? Mister, es que yo por lo menos me acabo de confundir con todas esas fórmulas. Sí, como no se miraba antes la presentación, no estábamos entendiendo bien. Ok. No, les decía que el seno de alfa, ustedes ya la han visto, y en un triángulo rectángulo, su definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, como estamos trabajando con el ángulo alfa, su cateto opuesto va a ser BA y la hipotenusa va a ser BC. Por eso acá está BA sobre BC. El caso del coseno
el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en el triángulo el cateto adyacente es el que está a la par, ¿no? Y en este caso sería CA. Y la hipotenusa sería CB. Por eso acá tengo que el coseno es CA sobre CB. Y la tangente de alfa, que de hecho aquí se lo voy a poner también, se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este caso sería el cateto opuesto sería BA y el cateto adyacente sería CA. Y también les decía... Y lo que está antes de eso, el igual, digamos, el seno de A, ¿verdad? El CO sobre H, ¿qué significa? Cateto opuesto, hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente. Este CA ya no hace referencia al cateto adyacente, sino que hace referencia al lado CA. Ok, gracias. Esta última columna de acá ya hace referencia a los nombres de los lados del triángulo. Bueno, aquí ya se los he puesto. Y les decía que también existían otras 3 razones trigonométricas, que son la cotangente, la secante y la cosecante, pero estas se definen como el recíproco de las 3 que ya están dadas, ¿no? En este caso, la cotangente es el recíproco de la tangente, entonces solo le damos vuelta a esta última fracción que sería CA sobre BA. La secante es el recíproco del coseno, solo se le da vuelta a esta fracción, aquí tendríamos CB sobre CA. Y la cosecante sería el recíproco del seno, acá tendríamos BC sobre BA. Se las ordeno de esta forma para que no se sientan obligados a tener que aprenderse estas 3, sino que las puedan deducir. ¿Estamos? Sí, mister. Sí, mister. Entonces, hay unas que son bastante relevantes, que son como los valores de estas razones trigonométricas para ángulos notables. Y el primero que vamos a hacer es la de el ángulo de 45 grados. No sé cómo se lo dieron el año pasado, si se lo dieron con la circunferencia unitaria. ¿Puede definir qué es eso, mister? Una circunferencia de radio 1. ¿O no han trabajado razones trigonométricas con circunferencias? Mister, yo le voy a ser sincera, yo no me acuerdo nada del año pasado. Mister, o sea, ¿Hola? es que el año pasado muchos Cambiaron 2 temas veces. quedaron, ¿Cómo? ¿verdad? Mister, es que con todo respeto, usted creo que asume mucho que nosotros nos acordamos con perfección de todo, entonces nos deja siempre a medias con la mayoría, bueno, en mi caso, en toda esa semana siempre dice, no, es que esto ya lo vieron, entonces no sé qué. Entonces al final yo no termino de entender nada y no sé si a alguien más le pasará eso. Y es que muchos temas el año pasado como que no lo profundizamos casi mucho así, Es que no lo vimos por lo del todo. tiempo también, ajá, y no vimos muchos temas. Entonces, aparte que en la modalidad de clase virtual el año pasado fue un poco complicado, muchas cosas no nos acordamos a la perfección. No. Entonces, no sé si le podríamos pedir a usted si pudiera profundizar más en los temas un poco, porque si no nos confundimos, yo de repente veo fórmulas y no sé cómo. No, O sea, por eso al principio les digo si vieron tal cosa el año pasado. Eso de la circunferencia unitaria, si no De lo verla, vieron, creo que posiblemente sí la vimos. Honestamente, yo no me acuerdo que la hayamos visto, pero si mi compañera dice que sí, es porque la vimos, pero que nos hayan explicado a fondo el tema, no, por ahí sí eso creo que... no se es preocupen. que de haberla vista tal vez la vimos, pero no nos acordamos por lo mismo, de que no nos explicamos muy bien o no entendíamos muy bien esa vez, entonces pero necesitamos otra vez volverlo a ver a fondo.
Por eso les estoy preguntando si por lo menos ya habían visto lo de la circunferencia unitaria, porque a pesar de que ahorita no vamos a trabajar lo de razones trigonométricas con circunferencia unitaria, lo que yo voy a pretender cuando lleguemos a funciones trigonométricas, que va a ser un poco amplio, va a ser más que todo trabajarla con la circunferencia unitaria y mostrarles cómo se construye la gráfica de al menos de las tres básicas a partir de la circunferencia unitaria. No les estoy pidiendo de que se recuerden ni cómo se utiliza, ni cómo, ni que me digan cómo lo trabajaron. Ahorita solo los estoy midiendo para ver cuál es el nivel que ustedes traen de primer año. Van a haber cosas que yo sí se las voy a profundizar cuando entremos de lleno a la parte del plan de estudios de segundo año, porque ahorita no estoy tocando nada de segundo año. He tocado básicamente cosas de séptimo, que son las propiedades, cosas de noveno, que son factorización, y he tocado un poquito de primer año, que en este caso es lo de ayer que vimos, conceptos de funciones, y ahorita con identidades trigonométricas. Una cosa que yo sí les voy a pedir, y que con eso sí soy un poco exigente, es de que ustedes tomen sus propios apuntes de alguna u otra fórmula que yo les anote, ya sea en la presentación o en la pizarra, porque van a haber fórmulas que yo de hecho ni siquiera les voy a pedir que se las memoricen, pero van a haber otras que esas sí se las van a tener que memorizar. Les recuerdo, ahorita estamos en una clase de repaso, por eso me estoy entreteniendo con ella, y lo mínimo que, que yo esperaba, por eso les pregunté al inicio, lo mínimo que yo esperaba de esta parte de trigonometría es por lo menos que se recordaran de cómo estaban definidas estas tres. Y me dijeron que no, y se las volví a repetir. Y aquí las tienen. Entonces, por lo menos estas tres, sí espero que desde ahora ya las lleven un poco más presentes, que se las vayan aprendiendo. En la primera unidad vamos a trabajar con productos notables y productos, y sí, ahí también les voy a exigir un poco que se aprendan las fórmulas de los productos notables. Aquí sí ya tienen que aprender a memorizar un poco. Esa es una de las exigencias. Otra cosa que les voy a recomendar es que copien los ejercicios que yo les hago en la pizarra. Van a haber veces que en el examen ustedes se van a dar cuenta de que lo que les estoy preguntando es algo que yo ya les hice. Y casual y convenientemente son los ejercicios en los que más fallan, en los que yo ya les hice en la pizarra. Y pueden ser bastante fáciles, por decirlo así. Mister, revisando lo que vimos el año pasado en el libro, nosotros vimos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y no vimos eso del circular que usted dijo, porque eso no llegamos a esa parte del libro. A lo mucho después vimos los triángulos, pero no vimos lo que usted está diciendo. No alcanzamos a llegar a esa parte del libro. ¿Está bien? Saltamos varios temas por lo mismo de que hicieron la modalidad de cuarentena y todo eso, y nos saltamos algunos temas que ellos dijeron, me imagino yo, que no era tan importante. Entonces nos saltamos algunos temas y no sé si nos saltamos de este tema, porque honestamente no me acuerdo que hayamos visto tan profundamente esto. Pero sí, mister, sería mucho mejor si usted nos pudiera volver a dar desde cero esos temas, por lo menos los que no nos acordamos, porque hay muchos que nos vamos a confundir si seguimos así. Es que se los voy a dar desde cero. Ok. Sí, hay veces en los que yo no asumo nada. Prefiero asumir de que ustedes están desde cero. Por eso, si se fijan, hay momentos en los que yo me pongo a decirles hasta cosas que paso a paso qué es lo que tienen que ir haciendo. De que si ustedes tienen un extremo sumando algo, pásenlo al otro a restar. O sea,
Eso a estas alturas ya no es correcto que un profesor lo haga porque se supone que lo aprenden en tercer ciclo, pero igual, sé cómo están las cuestiones a veces en tercer ciclo y mejor asumo de que no se recuerdan y yo se los refresco. Por eso no se preocupen. Entonces, Gracias, mister. ahorita vamos a trabajar puramente con triángulos rectángulos. No voy a ahondar más allá de esto. Entonces, ya se anotaron estas tres en el cuaderno. Eso estamos haciendo. Sí, mister. Ok. Sí, mister. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con geometría. El ángulo notable de 45 grados. Para saber cuáles son las razones trigonométricas, digámoslo así, el seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45, pues vamos a utilizar un cuadrado de longitud 1. Todos sus lados valen 1. Y para ello también vamos a tratar de utilizar esa es otra cosa. Cuando copien, traten de copiar un poco rápido. Usualmente les voy a estar dando un minuto para que lo copien. Entonces vamos a utilizar también la diagonal BD y si se fijan, aquí se nos formaría un triángulo, en realidad dos triángulos rectángulos, pero el que vamos a utilizar va a ser el triángulo BDC. Como este triángulo BDC es isósceles, porque estos dos miden 1, son iguales. Estos dos son iguales. ¿Cuánto valdría este ángulo? 45. Valdría 45, ¿verdad? Porque como este triángulo es isósceles, estos dos ángulos, el ángulo en D y el ángulo en B, tienen que ser iguales. Y como ya este vale 90, estos dos tienen que sumar 90. Entonces cada uno de ellos vale 45. Y de aquí ustedes ya pueden sacar cuánto vale. En principio, veamos cuánto vale BD. ¿Alguien sabe cuánto vale BD? Va. El B vale 45, me imagino que el D igual vale 45. Entonces, me refiero a la longitud de la diagonal BD. 2. Casi. Va. No sabemos cuánto vale la diagonal BD, pero ¿alguna idea de cómo la podemos calcular? Tal vez la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y cómo se llama ese teorema? Pitágoras. De Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Utilizamos un pitagorazo. Entonces, utilizando siempre el triángulo BDC, entonces este teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería BD, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y uno de sus catetos es DC elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es BC elevado al cuadrado. Y ahí está el teorema de Pitágoras para este triángulo. Entonces, de aquí obtendríamos que BD al cuadrado va a ser igual a 1 elevado al cuadrado, que es 1, más 1 elevado al cuadrado, que también es 1. Hasta aquí estamos bien. Sí, mister. Acá pongo estos unos porque tanto DC como BC valen 1. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces, al final tendría que BD al cuadrado Es igual a 2. es igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale BD? La raíz cuadrada de 2. Ahí está ya.
Aquí está ya. Entonces, teniendo que esto vale raíz cuadrada de 2, hoy sí ya me atrevo a decirles. Silenciate, clica. Por favor. ¿A qué es igual el seno de 45 grados? 1.4. En números exactos. ¿A qué es igual el seno de 45? ¿Cómo está definido la razón trigonométrica del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como acá estamos trabajando con un ángulo de 45, vamos a tomar este ángulo de 45. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? DC. DC. ¿Y cuánto vale DC? 1. 1. Y sería sobre hipotenusa, ¿no? ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 2. De 2. Y se les hace conocida esa fracción. Pues no es la habitual que ustedes ven en un libro de texto o en algún cuadro. Lo que tenemos que hacer ahora es racionalizar. ¿Y cómo racionalizo? ¿Cómo? Lo que quiero es eliminar la raíz de la parte de abajo. Lo que yo hago ahora es multiplicar por 1 convenientemente. Y ese 1 convenientemente, como lo que quiero es eliminar la raíz de abajo, es multiplicar por raíz de 2 Sobre 1. sobre raíz de 2. ¿Y esto cuánto es? Esto es 1. Por eso les digo, estoy multiplicando por 1 convenientemente. Solo que es un 1 no tan obvio. ¿Estamos? Sí, mister. Sí, mister. Que solo para asegurarme, vieron la parte de racionalización el año pasado. Sí. Va, ok. Sí. En realidad aquí no debería estar escribiendo el seno de 45. Tendría que estar escribiendo el seno de pi medio. Pero da igual. Entonces, con esto, lo que yo gano es, hago estas operaciones que están acá arriba, como estoy multiplicando fracciones, multiplico numerador con numerador, y esto me da raíz de 2. Y abajo, lo que obtendría sería raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, que es esto. ¿Qué sería esto, no? Entonces, como acá tengo esto elevado al cuadrado, lo que pasa es que la raíz me la va a cancelar, se me va a cancelar con el exponente. Y aquí me quedaría solamente el 2. ¿Estamos bien con esta parte? Sí, mister. ¿Seguros? Sí. Es que hay uno que le escucho como todo tristón. No, mister, todo bien. Va, entonces, acá tienen el seno de 45 y ahora les voy a dar 2 minutos para que ustedes calculen el coseno de 45. Entonces, ahorita todos en su cuaderno calculando el seno de 45. No en decimales, en fracciones. Pues no es lo mismo.
¿Ya lo tiene alguien? Mister, no es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Cómo está definido el coseno de un ángulo? En razón trigonométrica. El cateto adyacente Y el cateto Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Y como estamos trabajando con un ángulo de 45, ¿cuál es el cateto adyacente? 1. 1. Veces. 1. Y la hipotenusa, ya habíamos dicho que vale raíz de 2. Y como ya habíamos racionalizado, esto es raíz de 2 sobre 2. sobre 2. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de 45? Eso no va a alcanzar a copiar. Uno. Es 1, ¿verdad? La tangente, perdón. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 1. ¿Y el cateto adyacente? 1. 1. Entonces al final esto les da 1. Y ahí tienen los primeros tres, bueno, los primeros valores para cada una de las tres razones trigonométricas. En este caso, para el ángulo notable de 45 grados. ¿Tienen preguntas? Tenemos que sacar las 3. ¿O solamente con una está bien? Dependiendo qué es lo que le soliciten en el ejercicio. Si le solicitan calcule las razones trigonométricas para el ángulo tal, pues está en plural, tendrían que ser las 3. Ya si le pide calcule el seno de este ángulo, pues ya solo calcula la que le piden. Y también vamos a tener que, en la mayoría de veces, poner lo que es el 0. La parte decimal. Ajá. No, nos quedamos hasta aquí. En matemáticas siempre nos quedamos hasta aquí. Nos vamos para la parte decimal ya solo en la parte de física, pero eso no nos interesa. En matemáticas nos importan las cosas exactas y las cosas exactas quedan hasta aquí. Ya el 0.71, eso ya es una aproximación, ni siquiera son lo mismo. Ok, gracias. Ok. Ahora vamos a ver lo de los ángulos notables de 30 y 60. Para eso vamos a utilizar un triángulo equilátero, es decir, sus tres lados valen 1. Lo mismo. Yo estoy trabajando con un triángulo equilátero de longitud 1 porque esta nos tira las razones más sencillas. Entonces, como este es un triángulo equilátero, yo sé que este vale. ¿Cuánto vale este ángulo? 30. 60. Vale 60 grados. Y esto es una altura del triángulo equilátero, ¿verdad? Quiero ver si se recuerdan. Esta recta CD, por ser una recta notable en un triángulo rectángulo, en un triángulo equilátero, perdón, que cumple con ser todas las rectas notables. Cumple con ser altura, cumple con ser mediana, cumple con ser bisectriz y cumple con ser mediatriz. ¿Se recuerdan de las definiciones de cada una de esas rectas? No, mister. Regular. Nos vamos a centrar en este caso solo en dos. En la de mediatriz y en la de bisectriz. Solo en esas dos nos vamos a centrar. Porque es un triángulo equilátero y este me dicen que es una altura. Entonces yo digo que esta es una altura por ser este un ángulo de 90 y la altura es una recta notable en un triángulo. Entonces como eso es una recta notable,
en un triángulo equilátero, por teorema, esa recta va a ser todas las rectas notables, que son todas las que ya les mencioné. Pero las dos más importantes son ahorita la mediatriz y la bisectriz. ¿Qué cumple la bisectriz? La bisectriz cumple que cuando sale del ángulo, parte al ángulo a la mitad. ¿Cuánto mide todo este ángulo? 1. 60. Ángulo. Mide 60. Pero como esta recta es bisectriz, me partiría el ángulo a la mitad. Entonces, ¿cuánto vale? 30. ¿Cuánto vale este ángulo? 30. 30. Y ya vieron que nos salieron los dos ángulos, el de 30 y el de 60. ¿Sí? Ahora bien, utilicemos la mediatriz. ¿Para qué nos sirve la mediatriz? La definición de la mediatriz es aquella recta que se levanta perpendicularmente, noten, se levanta perpendicularmente, y como aquí ya tenemos que se levanta perpendicularmente, lo importante es que se levanta perpendicularmente desde su punto medio de ese segmento. Es decir, que en este caso D es punto medio del segmento AB. Y como todo el segmento AB vale 1, ¿cuánto vale el segmento AD? 0.5. 0.5. ¿Y en fracción? 1/2. 1/2. Y como este es un triángulo rectángulo, yo ya puedo calcular la altura, ¿verdad? Porque ya tengo cuánto vale este cateto y esta hipotenusa. Entonces, calculando eso, voy a tener que 1 al cuadrado. Todos escríbanme en el chat presente. Y acá tienen ya, se vuelven a conectar solo unos 5 minutos más, por favor. Bueno, mister. Bueno, mister. Está bien, mister. Vale. Y aquí tienen ya cuánto vale la altura CD.